Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos narra el encuentro de Jesús con dos personas muy especiales, Marta y María, quien junto con su hermano Lázaro, en su casa en Betania, pues se convertirá como en un santuario para Jesús, donde Él será siempre bien recibido y sobre todo se sentirá en familia, sobre todo en los momentos donde Él estaba lejos de su casa, de su hogar, de su entorno cercano. Y es interesante que ahora se nos presenta una lección importante de Jesús. Cuando María y Marta se encuentran con Jesús, Jesús empieza a predicar. Por lo tanto, dice el evangelista que María se sienta a los pies de Jesús cerca de él y se puso a escuchar su palabra, porque Jesús estaba predicando. Mientras tanto, Marta pues estaba para arriba y para abajo con muchos quehaceres, que las cacerolas, que la comida, que los invitados, que esto y lo otro. Y de repente pues ella ve a María sentada y Marta le dice a Jesús: Jesús, Señor, ¿no te parece extraño, no te parece mal que mi hermana esté ahí sentada y no me está ayudando en mis quehaceres? Y Jesús le corrige y le dice: Marta, te estás afanando por muchas cosas. Ahorita lo importante es escuchar. María lo sabe, por eso se ha sentado a escucharme. Si yo estuviera en silencio, le diría el Señor, tal vez figurando sus palabras, si yo estuviera en silencio, hay que trabajar, hagan todo, pero ahorita estoy hablando, escúchenme. Es una actitud que muchas veces nosotros, hermanos, tenemos como Marta, que ahí andamos afanados en esto y lo otro, y no nos detenemos a escuchar la palabra de Dios. A veces, por ejemplo, se ve, si lo queremos, en una corrección que quisiera hacer, en las misas, cuando hay mucha gente que debería estar sentada escuchando la palabra de Dios, pero en lugar de eso andan para arriba y para abajo. Y después incluso se van a comulgar, siendo que no han vivido misa como se debe y no han escuchado la palabra de Dios. Y eso demuestra que a nosotros nos importa más las cosas materiales que escuchar la palabra de Dios. Y, hermanos, las cacerolas, las escobas no nos van a salvar si no escuchamos primero la palabra de Dios, si no escuchamos al Maestro. Por eso tenemos que aprender cuando el Señor a nosotros nos llama a contemplarle, a escucharle, a ser como María y estar sentado, escuchándole. Llegará un momento, sobre todo en los momentos de la oración, en los momentos de la liturgia, en donde Jesús nos invitará a escucharle, a prestarle atención. Pero ya llegará un momento en donde precisamente tendremos que ponernos en activo, como Marta. Llegará un momento, sobre todo cuando después de contemplar la palabra de Dios, después de analizar, después de meditar la palabra, saquemos enseñanzas que nos van a servir a nuestra vida cristiana, a activarnos. Y por eso es importante tener la doble actitud, tanto de Marta como de María. No quedarnos solo con uno. No podemos simplemente quedarnos sentados como María, ni tampoco podemos andar para arriba y para abajo solo como Marta, sino que cuando el Señor nos pida a nosotros escucharle, como María, a sus pies, escucharle. Y cuando el Señor a nosotros nos pida movimiento, acción, ponernos como Marta a trabajar por el reino de los cielos. Pero cuando el Señor nos los pida, cuando la iglesia nos diga: ahora hay que escuchar a Dios, ahora hay que trabajar por Él, y nosotros hacerlo. Si no comprendemos esto, si nosotros no ponemos en práctica esto, entonces nuestra vida cristiana será un desperdicio, porque de nada servirá escuchar la palabra de Dios si no la pongo en práctica. Y de nada me sirve a mí estar trabajando o activo en la iglesia si primero yo no escucho la palabra de Dios y aprendo de Él, para que mi trabajo y mi testimonio sea el correcto como Él lo desea.